19 de septiembre de 1985. La catástrofe llega a México. Un terremoto con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, cuya duración aproximada fue poco más de 2 minutos. El resultado, más de 40,000 muertos y miles de damnificados. Un desastre que conmocionó al gobierno y al país. Canal 6, como televisión de Estado, nunca dejó de transmitir y sobre todo informar y buscar en las listas a los cientos de sonorenses que ese día estuvieron en el momento de la tragedia. Nuestra televisora siempre estuvo ahí. Fueron momentos difíciles, pero era el único lugar donde la gente acudía a recibir información. Algunos instantes fueron de luto y tristeza, pero hubo mucha gente que gritaba de felicidad. Aquel familiar que buscaban se encontraba sano y salvo. Quizás usted lo recuerde. La primera vez que tuvimos un fenómeno tan difícil y al mismo tiempo que nos permitió a Telemax convertirse en ese medio de comunicación realmente, en ese medio de enlace entre los sonorenses que se encontraban en México y los sonorenses que queríamos saber de nuestra gente. Pues las comunicaciones eran realmente muy complejas y con un telefax que existía tuvimos comunicación con la Dirección de Caminos y Puentes Federales allá en México, y a través de eso nosotros les mandábamos nombres de sonorenses y allá hablaban por teléfono, bueno, donde podían llamar, y ya nos decían fulano de tal está bien, que no se preocupen. Que pasamos horas, un día completo, 2 días, 3, aún sin saber si era de noche o de día, porque en aquel tiempo seguramente ustedes ni siquiera los conocen en este momento. Nuestra única forma de recibir y enviar comunicación eran los telex. Empezaron a contactar vía telex y fulanita persona dice que está bien y fulanita persona dice que está bien. Entonces la transmisión completa empezó a ser familia tal persona se encuentra bien, fulanita de tal persona se encuentra bien. Esa era la forma de informar a la ciudadanía que sus familiares estaban bien por lo que estaba sucediendo en el Distrito Federal, porque no había otra manera de comunicación. Recuerdo cómo venía aquí gente a Canal 6, cómo hablaba porque querían ver si ya teníamos nosotros las listas de las personas que en México estaban haciendo, de los sonorenses que estaban allá o que habían fallecido o que ya tenían al menos reporte de que estaban bien. Después los fuimos encontrando, algunos los encontraron vivos, otros, por desgracia, no fue así. Pero en ese momento, una enorme tragedia nacional a los sonorenses y a Telemax le sirvió para demostrarle a su gente que estaba ahí para servirles, que éramos un medio de comunicación que le servíamos a nuestra gente, a los sonorenses de todo el estado. Fulano de tal, no lo localizamos. Lamentablemente recibimos 2 noticias de sonorenses que fallecieron precisamente ahí en uno de los hoteles, ahí en el centro, y todo eso lo estuvimos informando. Fueron 3 días que estuvimos transmitiendo día y noche sin descansar. Había muchas cosas muy, muy buenas, como el encontrar a la gente. Había otras muy malas, como era el saber que habían fallecido, pero había otras peores, que era no saber qué había pasado. Era triste que la gente viniera a preguntarte, muéstranos la lista, o nosotros dar la lista a conocer de las personas que estuvieron presentes en ese evento que marcó la historia del país. Ahí fue cuando supe la capacidad que tenía un medio de comunicación para el servicio público. Para disfrutar, ese es el primero aquí. El ingeniero Rodolfo Félix Valdés, después de peleadas elecciones en las urnas ante su principal opositor panista, Adalberto Rosas López, llega a la gubernatura del estado en septiembre de 1985. Venía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, rubro al que le dio prioridad en su gobierno. Sin embargo, se encontró con una situación muy particular al tomar posesión. Una televisora en manos del gobierno no era el caso. El punto era su concesión. Podía vender publicidad, desarrollarse como empresa autónoma y, más aún, ser el canal de los sonorenses. Y así fue. Al llegar a la gubernatura, me encontré con se
situación muy peculiar. El gobierno acaba de comprar lo que va a ser ahora Telemax y todavía es como una reto para un gobernador. Un gran secretario de Comunicaciones y Transportes que vino a traer esa visión a Sonora para transformar sus vías de comunicación y sus medios de comunicación, en este caso al Canal 6, dándole el impulso para que fuera masivo en todo el estado. Como el estado tiene la particularidad de que las poblaciones principales estén en terreno plano, aprovechamos la oportunidad. Se trataba de hacer un medio que cubriera la mayor parte del estado, y la mayor parte del estado está concentrado sobre la carretera, sobre las ciudades de Navojoa, Obregón, Hermosillo, Caborca, San Luis Río Colorado. En esa zona están las grandes ciudades, pero los pueblos que están en la zona serrana, donde no media a veces una distancia mayor de 200 kilómetros, en aquel tiempo, un periódico de Hermosillo, de los periódicos de circulación estatal, hacía 8 horas en llegar el periódico a Cumpas, pues hasta 8 horas después la gente de Cumpas se enteraba. Los que sintonizaban la DM o algunas radios de carácter estatal o con cobertura estatal podían enterarse de los acontecimientos antes, pero es increíble que en un estado que limita con los Estados Unidos, la nación más comunicada del mundo, nosotros tuviéramos esas fallas de comunicación de que alguien se enterara de una noticia 8 horas después. Trabajaron intensamente para hacer una televisión pública en Estados Unidos. Para eso pone a un hombre de su confianza al frente de Canal 6, un ingeniero que conocía de las comunicaciones, había estado con él en la secretaría, un hombre que hizo crecer la señal y la fuerza, un director que con trabajo, dedicación y un enorme espíritu humano, llegó y se ganó el corazón de la gente. Su nombre es motivo de orgullo para muchos, lo reconocen hasta los grandes, porque cuando él llegó, su sueño también era grande, pero lo más importante, lo alcanzó. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Abelardo Rodríguez hizo crecer la comunicación. Él es. Microondas. Él es ingeniero, pero sobre todo Abelardo tenía la sensación de que no bastaba quedarnos en Hermosillo, que teníamos que crecer. Por microondas llegamos a Guaymas, por microondas llegamos a Obregón. El ingeniero Rodríguez fue pionero, se puede decir, ¿no? en andar tocando puertas, se puede decir, ¿no? Para que se hiciera la red, o sea, era como un sueño que él tenía, yo pienso, ¿no? Fue una fuente de conocimientos para nosotros también muy importante, ¿no? Y el estilo dinámico de trabajar de él también, ¿no? Y esa visión pues que tenía él para avanzar. El ingeniero traía muy buenas ideas, ingeniero Abelardo, y entre pues él y nosotros los técnicos que estábamos ahí, pues empezamos a ver cómo le hacíamos para expandir la red precisamente, ¿no? Pues tendría que decirte que yo he sido testigo del paso de muchos directores. Sí, pero te estoy preguntando. Y tendría que decirte que Abelardo Rodríguez, para mí ha sido el mejor. Abelardo era un amigo, no era el director de Telemax. Abelardo llegaba donde tú estabas trabajando, veía, aprendía de lo que estabas haciendo, te daba una palmada y decía: muy bien, jodido, muy bien, y se iba. Ahí está el gran ingeniero, un gran amigo, Abelardo, con él trabajé verdaderamente muy bien, me encanta el humor de él verdaderamente. Abelardo tenía la teoría de que tenías que estar loco para trabajar en esto.
Entonces prácticamente cualquiera que tenía aspiraciones, el señor decía, ¿estás loco? Entonces sí puedes trabajar en televisión, porque si no, no podías trabajar en televisión. Eso más o menos te da una idea de las teorías, ¿no? Mi maestro más querido, mi gran amigo, prácticamente el mejor de mis amigos, un hacedor de personas, un impulsor de talentos, un hombre solidario con las mujeres, un impulsor de mujeres, más que nada, un gran impulsor de mujeres. Él fue el que creyó en mí, él fue el que me dijo, tienes talento para estar frente a las cámaras y no te me vas a escapar, hasta que me vio conduciendo un programa. Yo nunca me hubiera visto conduciendo un programa. Siempre mi agradecimiento, porque fue el que me hizo incursionar en este terreno de la comunicación, y le estoy eternamente agradecida. El director que más marcó así y dejó mi corazón pues muy contento fue el ingeniero Abelardo Rodríguez, ¿no? La filosofía de Abelardo era, necesito esto, dame resultados, tú sabes cómo hacerlo. No había tanta influencia de grupos externos. Lo que él te inspiraba, una persona amigable, una persona que te inspiraba enorme confianza, una persona que si te veía en el pasillo te saludaba, que te podía hacer plática, que te hacía entrar en confianza. Porque tú sabes que existe a veces una barrera invisible de que veas al director, la autoridad del trabajo como jerarca, ¿no? Porque lo hay niveles y jerarquías. Abelardo Rodríguez fue un gran jefe para todos nosotros, un amigo, una persona de mucha calidad humana, que nos escuchaba, no nada más nos oía, nos escuchaba y siempre estaba atento de nosotros, de cualquier necesidad, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Ese don de saber escuchar, saber aquilatar los pros y los contras, pero nunca te decía que no, vamos a hacerlo. Si no sirve, lo quitamos. Sí, claro que lo quitamos. Esa particularidad nunca la he visto en otro. Simple y sencillamente Telemax le daba a sus empleados, a Lisette Santa Cruz, la confianza. Y lo mismo pasaba con el gerente de noticias, que en aquel entonces era Martín Vizcaíno. El director no daba la línea, el director daba la confianza para que sus empleados dieran lo mejor. Siempre estaba atento a solucionarnos cualquier problema que tuviéramos nosotros como empleados, ¿no? No, yo me la llevo repitiéndoselo y se me enoja conmigo, porque no es una persona que le guste que lo estén vanagloriando, que le estén reconociendo su trabajo, pero no se lo han reconocido como se debe. Gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros, pero también gracias por darnos lo que somos ahora. Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.